Bien, en el día de hoy vamos a estar concluyendo la serie Autoridad, y le pido a los que están viéndonos a través de las redes que se mantengan, porque ya la próxima semana vamos a comenzar una serie nueva que se llama Rema, y en esa nueva serie van a estar trayendo la palabra, la rema del Señor, diferentes exponentes de la palabra de nuestra iglesia. Así que los predicadores de esta iglesia, prepárese, porque va a haber un domingo para cada uno a partir de la semana que viene, para que usted traiga la rema que viene de parte del cielo, la palabra que el Señor le ha dado. Yo sé que usted tiene un mensaje en su corazón que hace días Dios le está dando para la iglesia. Pues esa es la palabra que usted va a traer. Si Él me dijo, vas a hablar de rema en la próxima serie. Y esa es la temporada de la Semana Mayor. O sea, lo que aquí se dice como la Semana Santa. Así que el mes de abril completo vamos a estar en rema, la serie. La semana pasada vimos 4 áreas en esta serie Autoridad donde Dios nos ha provisto de autoridad delegada. Y mencionamos esas 4 áreas la semana pasada. Dijimos que Dios nos ha dado autoridad, nos ha delegado autoridad a través de la familia. En la familia somos autoridad delegada de parte de Dios. En el gobierno, en la iglesia y en el trabajo. Y voy a enfatizar en el segundo punto un momentito, el gobierno, porque hay muchos cristianos que se quieren desconectar de las situaciones del gobierno, se quieren desconectar de las situaciones de lo que ellos llaman la política. Y Dios no nos llamó a ser políticos, pero nos llamó de alguna manera a estar conectados con lo que pasa en nuestro gobierno, porque esa es autoridad delegada por Dios para nosotros. Los cristianos no le podemos dar la espalda a lo que está pasando en el gobierno. Eso no te va a hacer más espiritual, al contrario, estás renunciando a autoridad delegada por Dios. ¿You understand me? Ok. Todavía estás en este mundo y tienes que participar de lo que pasa en este mundo, lo que Dios te ha delegado. Entonces, en el modelo de familia que lo tocamos la semana pasada, menciona el apóstol San Pablo que el varón recibe la autoridad de dirigir la familia. O sea, es el varón a quien Dios desde Génesis le da las instrucciones. Y recuérdense que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Y de dónde sale la mujer? Según la creación del hombre, de la costilla del hombre. Por eso cuando la gente dice que Eva tuvo la culpa, no, la culpa la tuvo el hombre. Porque el hombre es la autoridad delegada de Dios y la mujer tenía que ser, en este sentido, subordinada al hombre. Pero yo expliqué eso la semana pasada para que los que son feministas y machistas no se me alteraran. Lo expliqué la semana pasada. Si no escuchó la explicación, vaya al mensaje de la semana pasada para que lo escuche, lo que yo expliqué. Así que la mujer, en sujeción a Dios, primeramente, honra a su marido, sometiéndose en una relación de amor. Expliqué que esto no se trata de machismo. Se trata de que la sujeción de esa esposa a su esposo como cabeza viene y surge de una relación de amor. Pero expliqué que la mujer que no se somete a Dios no se va a poder someter a su marido. Por eso yo le digo a los hombres y a las mujeres, búsquense compañeros creyentes. Porque de lo contrario no va a haber sujeción.
Porque una persona que no se puede someter a Dios no va a ser un buen compañero o una buena compañera para ti. Vive Dios. Aleluya. Así que esa es la dinámica espiritual para la familia. Y la tenemos que entender. La mujer que honra a su marido lo hace porque primeramente honra a Dios. Y Pablo elevó la relación del hombre a la mujer como Cristo amó a la iglesia. Y le dice al hombre, el amor que tú tienes que tener por esa mujer es tan grande como el de Cristo. ¿Qué hizo Cristo por la iglesia? Fue a la cruz. Entregó su vida. O sea, nos está diciendo a los hombres, tú estás dispuesto a entregar tu vida por ese amor que tienes por esa persona. Y le dice a la mujer, mira, si en este amor, este varón está dispuesto a entregar su vida por ti, ¿usted no cree que uno debería de estar en sujeción bajo una persona que está dispuesta a entregar su vida por ti? Como Cristo amó a la iglesia. Pues ese es el tipo de relación y de dinámica que se tiene que dar en la familia, en un modelo de autoridad. Hablamos del gobierno también. Perdóname, antes de entrar al gobierno. Una vez el hombre y la mujer andan en esa autoridad delegada de Dios, entonces ellos juntos dirigen la crianza de los hijos bajo la autoridad de Dios. Y cuando un hijo no se somete a la autoridad de los padres, está levantándose contra la autoridad delegada de Dios. Pues yo digo, un hijo o una hija, entienda, rebelión contra papi y mami es rebelión contra la autoridad delegada por Dios. Y si usted quiere tener éxito, fíjese que aún en los 10 mandamientos establece que honremos a nuestros padres para que nuestros días se alarguen sobre la tierra. Aleluya. El que no sabe honrar a sus padres, dicen que se le van a cortar los días sobre la tierra. Y eso no lo dice el pastor, eso lo dice la Biblia. Aleluya. Poderoso, poderoso. El gobierno, Dios nos insta a orar por los que nos gobiernan y por las autoridades que son las que establecen las leyes. Y esto Dios lo hace para que vivamos en una mejor sociedad. Nosotros tenemos que cubrir en oración nuestros gobiernos. Y como iglesia, mucho más que meternos en el chihichijá de la política, que nos gusta tanto, ¿verdad? Y la competencia. Lo que Dios quiere con nosotros es que nosotros participemos llevando luz. ¿Ven? Entonces nosotros, cuando tenemos que trabajar con este tema de gobierno, tenemos que tratar de hacerlo a la luz de las Escrituras. Y a veces yo sé que nos gusta mucho el rojo o el azul o el negro que salió ahora o el verde. No importa el color que a usted le guste, pero usted no puede amar más su color que al Dios que lo llamó y lo salvó a usted. Santo. Usted tiene que amar más al Dios que lo llamó y lo salvó a usted que cualquier color político que usted milite. ¿Ven? Entonces, a veces nosotros como iglesia nos ponemos en el papel de sonsos útiles con los políticos. Yo sé que hay personas que se dejan usar por los políticos porque le sacan a los políticos. Sacan beneficios de ellos. Y son cristianos y se dejan usar de ellos. Pero, hermano, mire, independientemente, la iglesia tiene que asumir unas posturas. Pero tampoco nosotros podemos pretender, y escúchenme, yo he hablado de esto muchas veces, en este tema de política. O sea, hay creyentes que quieren que los gobiernos que nos dirigen sean teocracia. Y la teocracia va a ser en el milenio. ¿Oyó? Los hombres que nos dirigen, todos son imperfectos. Ninguno, la mayoría, casi ninguno le sirve a Dios. Ni a un Trump. Trump tiene temor de Dios, pero Trump no es la Madre Teresa de Calcuta. ¿Ve lo que le digo? ¿Ve lo que le digo? ¿Ve lo que le digo? Pero mire
decirle, nosotros tenemos que entender. Sí, hay que hacer un exorcismo aquí. Ahorita en el llamado vamos a hacer un exorcismo. Es el que más temor ha tenido de todo presidente. No, ese no es el tema del mensaje, no me va a desviar el mensaje, que yo no vengo a hacerle campaña a ninguno de ellos. Hermano, nosotros tenemos que asumir una postura que independientemente de todo somos iglesia. Así que nosotros no nos podemos desasociar de esa realidad de que nosotros estamos, se me apagó esto, de que nosotros estamos eso es allá mandándome, como dice la gente del mundo, que yo no creo en esa palabra y yo veo cristianos que la usan, me están mandando malas vibras. Si no se prenda el diablo esa palabra, cuando yo escucho a un cristiano hablar de malas vibras, yo digo, se querrá en espiritismo, en brujería, en cosas así. La trompa del elefante. Mira, yo escucho cristianos hablando de buenas vibras y de malas vibras, o cuando se muere uno, les dicen, vuela alto, vuela alto. Si no conoció a Cristo, se va para el infierno. Va a volar bien para abajo. Va a volar alto si aceptó al Señor, si se arrepintió y si vivió una vida justa y la sangre de Cristo lo limpió. Si no, pues no va a volar alto. No va a despegar de la tierra. Hablando en términos boricua, que es tierra. Hermano, nosotros debemos respetar las leyes y las normas establecidas. Me escandalizo que hayan cristianos comiéndose los peajes y no pagando las multas y viven en violación a las leyes, corriendo carros sin malvete. Y después dice que son creyentes. Con el bumper sticker, Cristo te ama y yo también. Eso es Brooklyn. Eso es Brooklyn. ¿Tú no los has visto, Eso es Brooklyn. Eso es en Brooklyn. Cuando usted viola las leyes siendo creyente, está deshonrando a Dios. Gloria a Dios. Aquí hay un policía sentado allá atrás, no voy a mencionar dónde está sentado, pero voy a decir algo. No voy a gestar cuando termine el culto. Por ahí dicen que cuando es tarde en la noche, tarde, y tú vas manejando y estás en un sitio oscuro que no hay iluminación, hay un cambio de luz, tú con precaución puedes pasar. Entonces eso me habían dicho, si no es así el policía me va a corregir y no vuelvo a violar más la ley. La cosa es que los otros días yo andaba con mis hijos. Hay dos policías aquí sentados en medio de esta congregación. No los voy a señalar para no tirarlos al medio, pero ustedes los conocen. Pues miren, mi hermano, los otros días yo andaba, era tardecito ya, estaba oscuro, no había iluminación. Y entonces doblé, estaba la luz roja, doblé, andaba con Daniel. Daniel que no se queda callado. Daniel es la voz de mi conciencia. Ese tipo no me deja pasar una. Me dijo, adiós, te brincaste la luz. Ay, tuve que hacerle toda la explicación de la ley como yo la entendí. Yo dije, Señor, si yo no le explico a este nene, va a baratar el cajo cuando vive porque se va a estar comiendo las luces rojas porque yo le estoy dando mal ejemplo. Entendamos que cuando nosotros no obedecemos las leyes establecidas, estamos deshonrando a Dios, aunque sea cristiano. Entonces, la semana pasada también hablamos de la iglesia y mencionamos que el plan de Dios es que Cristo sea la cabeza de la iglesia. Todos los líderes están bajo la autoridad de Cristo. Desde el pastor, todo el liderato de la iglesia, estamos bajo la autoridad de Dios. Ancianos, pastores, diáconos, maestros, servidores, adoradores, etc. Todos estamos bajo la autoridad delegada de Dios en la iglesia. Y Cristo es la cabeza. Debemos someternos a las autoridades delegadas por Dios.
Y mencionamos la semana pasada, y el jueves lo repetí, que desde los que están ahí sentados sirviendo, Carlito, Karen, ellos son autoridad delegada de parte de Dios. Y cuando usted no se somete a la autoridad que ellos tienen, como autoridad delegada, usted está levantándose contra Dios. Porque ellos son autoridad delegada. Así como usted se vaya a poner potrón con alguno de los que están en la puerta, porque no es el pastor, entienda que es como si lo hiciera con Dios. Porque ellos son autoridad delegada. Obedeced a vuestros pastores. Hablé de esto la semana pasada con más detalle, hoy no lo voy a hacer. Y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Eso la gente no lo entiende. Nosotros velamos por sus almas. Y a veces tomamos decisiones en cosas que la gente no nos entiende, nos critican, pero créanme que el propósito es cuidarte, porque ya por nuestras oficinas y por las sillas de las oficinas han pasado casos como los tuyos, y ya conocemos esas historias, y que te queremos evitar dolores de brazo y de corazón. Amén, gloria a Dios. Mi alma. Como quienes han de dar cuenta, nosotros tenemos que dar cuenta. Y mira cómo dice el escritor de los Hebreos: para que lo hagan con alegría y no quejándose. O sea, como quien dice, mira, tenemos que honrar a los líderes, a los pastores, a los que nos dirigen, para que cuando ellos den cuenta, nos digan: Señor, mira, me pusiste en un rebaño de gente que no me daban, no se sometían. ¿Entiendes? Le decíamos azul y ellos decían blanco. Hermano, aquellos que tienen autoridad en la iglesia no deben imponerse al pueblo de Dios, sino en cambio servirlos y ser ejemplos para ellos. Lo expliqué la semana pasada. Nosotros, los que estamos en autoridad, Dios no nos llama a enseñorearnos de la gente, sino a servirles, ayudarlos, pero no en ese punto de ser abusivo ni abusar de la autoridad. Recuérdese que abuso de la autoridad es autoritarismo, y nadie está llamado a someterse en autoritarismo, en abuso de poder. Eso no es bíblico. Ningún pastor, ningún líder está llamado a ser abusador de la autoridad. Cuando hay abuso de la autoridad en nombre de Dios, eso es autoritarismo. Y eso tampoco, porque nosotros le vamos a dar cuenta a Dios si abusamos de la autoridad. Entonces, la semana pasada le dimos unos consejitos respetuosos a algunos hermanitos de la iglesia, que aquí no los hay. El primer consejo que le dimos la semana pasada fue que aprendamos a valorar espiritualmente, o que aprendamos el valor espiritual que hay en la vida de los que te dirigen, de tus líderes. Cada persona que está aquí carga con un respaldo espiritual. Todo líder que está aquí carga con una unción y un respaldo espiritual de parte de Dios. Y usted está llamado a honrar esa autoridad espiritual. Aprenda a respetar los llamados de Dios. Y ya yo le dije a usted, lo mencioné hace un momento, lo enfaticé la semana pasada, el extremo de los que se llaman ungidos o ungidas de Dios y utilizan el título de ungido y ungida de Dios para creer que tienen inmunidad para abusar y pisotear a la gente. Y tampoco se trata de eso. Porque el que murió en la cruz por las ovejas fue Cristo. Y pagó un alto precio para que nosotros destruyamos las ovejas. Pero nosotros como cristianos, como ovejas, como creyentes, tenemos que respetar a los que son llamados por Dios. Si tienen buen testimonio, buena conducta, están haciendo el trabajo, aunque no sean perfectos, hay que respetarlos. Amén, gloria a Dios. Sé humilde, aprende a rendir cuentas. Hablamos de eso la semana pasada.
y mantenerte en récord. Comunícate con aquellos que han recibido la encomienda de Dios de velar por ti. Déjate pastorear. Lo mencionamos la semana pasada. ¿Cómo es mantenerte en récord? Tú no te puedes desaparecer así y el pastor no sabe de ti. Y tú vienes cuando tú quieres y te vas. Ay, no, yo soy miembro de la iglesia. Sí, no me digas. Aquí venía uno que decía que era miembro de la iglesia y venía a la iglesia, pero entonces yo vi que la Semana Santa se desapareció y me dijeron que lo vieron en la procesión de la iglesia católica por ahí, con la iglesia que estaba allí en la esquina. Andaba haciendo no sé de qué, de uno de los... Yo no sabía nada. No ha vuelto más, por cierto. No, di que vuelve, me dijo. Vuelve, te dijo. Me dijo que volvía. Ah, bueno. Mire, a nosotros los pastores nos interesa saber dónde usted está metido, porque nosotros velamos por su alma. Y aunque usted va a ver que yo no soy un pastor ni hostigador, ni chichón, ni que estoy encima de la gente, porque mire, mi hermano, todo el mundo le da catarro, a todo el mundo le da flu, a todo el mundo le da fiebre, a todo el mundo tiene un día un juanete que no se puede mover de la casa. Y si usted cree que yo lo voy a llamar cada vez que usted le duele el juanete, se equivocó. Yo no lo voy a llamar porque le duele el juanete, ni lo voy a llamar porque tenga catarro, ni porque se comió una empanadilla y le cayó mal. Se toma un Imodium o un Mapetobimol o lo que sea y se queda en su casa. Ahora, si yo veo que pasan varios días y me entero de que usted está en una situación que necesita a su pastor, usted va a tener a su pastor ahí. Pero yo le voy a respetar su espacio cuando usted se enferme, porque cuando yo estoy enfermo me gusta que me respeten mi espacio. ¿O no? ¿O usted quiere tener la casa y el cuarto lleno de gente cuando usted está muriendo? O sea que lo que quiere es estar solo. Dígame la verdad. Sí. Cuando usted está enfermo, usted no quiere ver a nadie. O soy un astronauta, yo sería normal, sería un astronauta, yo no sé. O seré yo nada más el único que pienso así. Cuando yo estoy enfermo, yo quiero que me dejen en paz. Que me dejen tranquilo. ¿Usted sabe lo que es que usted se esté muriendo enfermo y que si que entren 10 hermanos en el mismo día, cada vez que está cogiendo el sueño le tocan la puerta para ungirlo? Y digo, hermano, quiero orar por usted. El primero lo recibe con gozo, pues ya el quinto dice, Señor, que prenda el diablo, que no venga más nadie a ungirme. Estoy en la chuleta yo porque digo, ¿es verdad? Déjenlo que descanse. No lo siga ungiendo, que después no le va a salir el aceite, tiene que tener que bañarse con Bel. Señor, Mire, hermano, dejen que la gente descanse, que se recuperen. Ore por, usted sabe cómo es efectivo, que como iglesia, como cuerpo, clamemos por esa vida. Y mire, de vez en cuando una llamadita. Yo no le quiero contar el testimonio de una iglesia allá en Orlando que se convirtió en un creyente y tenían un comité de visita de llamadas a nuevos creyentes, y en ese comité habían como 50 hermanos, y la persona que se convierte es una persona inconversa, ¿verdad? Y empiezan a llamar a los hermanitos, ya iban, cuando yo iba como por el hermano número 20 llamando el mismo día, dándole la bienvenida por la iglesia. El hermano ya dijo, mire, por favor, déjame en paz. Y dijo una palabrota así, no me llamen más. Ay, Juan. Estoy contento, Juan. Cosas que pasan en las iglesias. Ahora es por WhatsApp. Ahora es por WhatsApp. No, chacho. Los mensajes positivos. Las cosas y los corazones y los ositos con corazones así. Dios te bendiga. O ponen a un Cristo llorando. Si tú amas al Señor, dale like. Yo no le doy like. Yo no le doy like. Porque si yo amo al Señor con todo mi corazón. Hermano, los grandes siervos de Dios fueron grandes discípulos. Escuche bien. Y se sujetaron a la autoridad. Grandes siervos de Dios fueron grandes discípulos. Han sido grandes discípulos.
y se someten a la autoridad de Dios. Hermanos, en mis orígenes, yo no fui muy buen. Yo no entendía lo que era autoridad. Yo creía que yo solamente tenía que seguir a Dios. Y cometí errores. Pero aprendí. Me costó, sufrí. Y aprendí que tenía que vivir bajo sujeción. Pero luego comencé a vivir a los pies de mis pastores. En el buen sentido, ¿no? Porque los grandes siervos de Dios son grandes discípulos. Honran la unción de sus padres y mentores espirituales. Cuando yo llego a Venezuela, yo tengo una parejita. Esta pareja pastorea una iglesia que tiene alrededor de 2,000 miembros. Nosotros nos lo ganamos junto con la pareja de misioneros con los que trabajábamos. Y hoy día tienen una iglesia imponente. Tienen 2 servicios los domingos. Pero cuando ellos se enteran que yo estoy por allí, ellos me llaman. Y yo a veces digo, Señor, yo no soy merecedor de esto. Porque ellos cuando me presentan dicen que, especialmente la pastora, que es la que yo trabajé, dice que yo quiero presentarle a mi pastor. Reconocemos la unción, la paternidad y la cobertura que Él nos dio. Hermano, y eso da honra al cuerpo de Cristo. Usted va a crecer. Recordemos que el primero que se rebeló contra la autoridad fue Satanás. Y luego logró que Adán y Eva hicieran lo mismo. Como padre de toda desobediencia, Satanás quiere que los creyentes también vivan en desobediencia a la autoridad divina y por ende a la autoridad delegada. Eso es lo que el diablo quiere, que usted vive en rebelión, porque él fue un desobediente. Ahora, vamos a entrar en lo de hoy. Présteme 15 minutos. No hemos querido concluir esta serie de autoridad sin incluir este pasaje de las Escrituras. Miren lo que dice. Estamos en Mateo. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Cuántos han escuchado ese pasaje? Ellos le dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías y algunos de los profetas. Y él le dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esa llave no está ahí por casualidad. La versión israelita nazarena, esa misma, el pasaje 18 y 19 lo dice de esta manera. Pero yo también te digo que tú eres Kefa, y sobre esta roca edificaré mi comunidad, y las puertas del Seol no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Vuelve a mencionar la llave. Todo lo que prohíbas en la tierra habrá sido prohibido en el cielo, y lo que permitas en la tierra
habrá sido permitido en el cielo. Hermano, ahí habla de autoridad. Eso es autoridad. Pero yo voy a explicar, voy a entrar en más detalle ahora. Si vamos a hablar de este tema, tenemos que hablar de este pasaje bíblico, hermano, si vamos a hablar de autoridad. En el capítulo 16 de Mateo, verso 15, que es el pasaje que estamos leyendo, Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué quiere decir estos versos? Miren, hermano, yo les voy a explicar esto y tome atención, porque si se distrae va a perder el hilo. Cuando Jesús le dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sobre qué roca Jesús edificará la iglesia que le va a dar autoridad? Hay algunos que dicen que la iglesia fue edificada sobre Simón Pedro. Eso no es lo que quiere decir ese pasaje. Por ahí hay una religión que ellos tienen y alegan que Pedro fue el primer vicario. Y de ahí en adelante han seguido eligiendo su líder. Porque ellos se basan en este pasaje. Pero no es así. En el griego, tú eres Pedro, quiere decir Petros, un pequeño pedazo de roca. O sea, Cristo no edificó su iglesia sobre un pequeño pedazo de roca. Y sobre esta Petra o Petro, luego dice Cristo: edificaré mi iglesia. Tú eres Simón, ahora te llamarás Pedro, y sobre esta Petros, en el griego original se escribía Petros, un pequeño pedazo de roca. Y luego le dice: y sobre esta Petra, ahí habla de roca firme. Edificaré, o roca sólida, edificaré mi iglesia. Sobre lo que el pequeño pedazo de roca hizo una declaración que era una roca firme. ¿Cuál fue esa confesión? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le dice: pequeño pedazo de piedra, tú has hecho una confesión que es una roca sólida, y sobre esa roca sólida, Cristo, yo voy a edificar mi iglesia. Otros creemos que Cristo está edificando su iglesia sobre la confesión de Pedro, que es lo que yo creo. ¿Quién es la roca? La roca es Cristo. La iglesia está siendo edificada sobre Cristo. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que cuando usted recibe a Cristo, usted recibe autoridad. La llave. La iglesia está edificada sobre Cristo. Nuestra autoridad viene de Cristo. Por eso en Isaías el profeta, capítulo 28, verso 16 dice: por tanto Yahweh el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Mi hermano, a los que creen todavía que es Pedro el fundamento de la autoridad de la iglesia, yo quiero que usted sepa que 2 o 3 días después negó a Cristo. Por eso le estoy diciendo que usted no se enfoque en el macro, enfóquese en el micro. ¿Cuál es el micro? Su confesión es
la realidad. La gente ve el pasaje, Pedro, la llave, no. Pero ¿qué fue lo que dijo Pedro? Pedro dijo, tú eres el Cristo. Tú eres la roca sobre el cual la iglesia será edificada. Aquí viene lo bueno. Ay, santo, gloria a Dios. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Por qué las puertas del infierno no prevalecerán contra ella? ¿Quién sabe? Porque tiene toda autoridad. Es sencillo. Él tiene toda autoridad. Las puertas del infierno se refiere a la muerte. ¿Qué hizo Cristo? Cristo venció a la muerte. Cristo venció a la muerte. Ay, santo Dios. La autoridad de Cristo dio a la iglesia trascendencia sobre la muerte espiritual y la muerte física. Hoy nosotros disfrutamos de la victoria de Cristo sobre la muerte espiritual. ¿Cuándo vamos a disfrutar de la muerte física? De esa gloria. Dice que todavía no hemos sido redimidos, que pronto se manifestará. La naturaleza gime, aguardando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Lo único que falta de ser redimido, ¿sabe qué es? La carne. ¿Y cuándo va a ser redimida y va a ser transformada en un cuerpo de gloria? O sea que la victoria de Cristo venció la muerte. Por eso le dice, y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. La autoridad que Cristo dio a la iglesia trasciende a la muerte. Aleluya. La palabra griega utilizada es Hades, Seol. En el Antiguo Testamento se refiere al mundo invisible y significa la muerte. Las puertas de la muerte no prevalecerán contra la iglesia. Así que, iglesia, Dios te ha dotado de autoridad. Ahora, ¿por qué hay creyentes que no pueden vivir y disfrutar autoridad? Porque no viven bajo autoridad. Hermano, si usted no vive bajo autoridad, usted no puede ministrar en autoridad. Le llevaron un lunático para que le sacaran el demonio a los discípulos. Y no se lo pudieron sacar. Y Cristo le dijo, hombres de poca fe. Hablando de lunáticos, aquí se nos metió el huevo, fue, ¿verdad? Eso es otro tema que voy a hablar en estos días. Pero hoy no, porque se me va el hilo. Vamos a hablar de eso. Y continúa diciendo el verso 19, yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿Cuáles son las llaves del reino que le dio Cristo? Le dio la autoridad en su nombre. La autoridad en el nombre de Jesús es una llave que nos ha sido entregada. Y a ti te entregaré las llaves del reino de los cielos. Y los que tú digas que son salvos, serán salvos. Y los que tú digas que son libres, serán libres. Pero los que tú digas que no, es no. Pastor, explíqueme eso. La iglesia ha recibido una autoridad. Hermano, eso es como
mira, es como el que recibe el mapa de un tesoro y no lo sabe leer. La autoridad que Dios nos ha delegado a la iglesia es una autoridad, es algo tan valioso que trasciende. Y nosotros para lo único que usamos la autoridad, ¿sabe para qué? Para echar fuera a los demonios. No, la autoridad que Dios te ha dado no solamente es para que eches fuera a los demonios, es para que tú vivas en victoria. Aleluya. Es para que tú te muevas en autoridad. Es para que tú dejes de vivir como los otros mortales y entiendas que tú tienes en ti ADN de reino. ¿Escuchaste? Tú tienes ADN de reino. Aleluya. Y tu autoridad trasciende. Dios nos ha entregado a la iglesia las llaves. O sea, la autoridad, Jesús las entrega a aquellos que hacen la misma confesión que hizo Pedro. ¿Cuántos dicen, Jesús, tú eres el Cristo? Pues Dios te ha entregado esa autoridad. Tú eres el Hijo de Dios. Tienes la llave al igual que se le entregó a Pedro. Tú la tienes. Tú eres iglesia. Otro punto importante es aquel que en el mundo de la autoridad de Dios vive en autoridad y eventualmente Dios lo pondrá en autoridad. El que no sabe vivir en autoridad no va a poder ser puesto en autoridad. La comisión que Cristo dio a la iglesia iba acompañada de autoridad. Autoridad contra el enemigo de las almas. Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del mal, y nada os dañará. Esa autoridad se nos ha dado a nosotros. Aleluya. ¿Por qué tienes que tener miedo? Efesios 1:19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío y todo nombre que se nombra? Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Toda autoridad nos ha sido entregada. ¿Y por qué vemos cristianos arrastrando la vida? Si nos ha sido entregada autoridad. Voy a hacer un cuento largo, cortito. Nosotros aquí estamos en un punto, ubicados en un punto estratégico, donde todo el que se zafa por ahí, que no tiene dónde meterse, se mete para acá. Y se nos han metido ya varios casos así. A nosotros se nos metió uno en un ensayo que empezó a proferir palabras de maldición contra los jóvenes de la iglesia que estaban aquí. Y usted tiene que aprender cuando usted tiene que echar fuera al demonio y cuando tiene que decirle a la persona, vete. Porque el requisito para que usted sea libre, el requisito es usted estar arrepentido. Y cuando usted no ve arrepentimiento en la persona, usted puede estar hasta las 3 de la mañana y no se le va a ir el pichón. Entonces, lo que hacemos es que monopolizamos, dejamos que el demonio monopolice. Entonces, el demonio viene, entra, se mete a la iglesia, viene al altar y nos dice, súbete, bájate, siéntate, estira las manos, como Simón dice. Simón dice que levantes la mano, Simón dice que la baje, levanta el pie, y todos los hermanos están, para que el demonio le salga, dejamos hacer todo lo que él dice. ¡Sácalo! No quiere ser libre.
No quiere ser libre. No hay arrepentimiento. Yo he hablado a ustedes del tiempo. Hay un tiempo para que la persona sea libre. Pero hay un destiempo y hay gente que se encargan de sacarle los demonios a personas que no están arrepentidos y reinciden. Y si usted ora por una persona, usted tiene la autoridad de Dios. Esa persona cuando regrese al fango, ¿cuántos va a coger? Usted le sacó 1 y le regaló 7. Porque no estaba arrepentido. Pero usted quería probar su fe. No, yo le voy a sacar el demonio a ese ahora. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? Tu número de seguro social. Y le sacaste el demonio. ¿Y sabe qué va a pasar, verdad? La persona no estaba arrepentida. La persona reincide. ¿Y después cuántos le vienen? 7. Autoridad para cumplir la gran comisión. Marcos 16. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Escúcheme bien. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué dice ahí? Estas señales seguirán ¿a quién? A los que creen. ¿Y qué creen? ¿Qué quiere decir? A los que tienen. A los que tienen. ¿Qué necesitamos para poder ejercer autoridad? Fe. Nadie podrá ejercer autoridad si no fe. No hay autoridad. O si usted no cree, no va a poder moverse en autoridad. Autoridad es la llave, pero la fe es la gasolina. Gloria a Dios. Usted ejerce la autoridad, pero necesita fe. Los discípulos no pudieron sacar el demonio porque ejercieron la autoridad, pero no había gasolina. No había fe. Pero sin fe es imposible. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Y el Señor, después de haberle hablado, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaban en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra de autoridad con las señales. Entonces me dicen, pastor, pero ¿por qué razón? Yo no estoy viendo las señales. Fíjense lo que dice ese verso. Dice, y luego de que de estas instrucciones ellos salieron, ¿a qué salieron? A predicar el evangelio y los seguían las señales. Usted quiere ver las señales, pero usted no está saliendo a predicar el evangelio. Ah, usted quiere ver las señales en su casa con aire acondicionado, orando por su mamá y su papá solamente, o por su tía que se comió una libre cuau y le cayó mal. ¿Usted quiere ver las señales? Las señales seguirán a los que predican el evangelio, a los que enseñan el evangelio, a los que salen a la calle, a los que le hablan a las almas, a los que van a los hospitales, a los que están en la cárcel, a los que van al huérfano, a la viuda, al desamparado. Estas señales te van a seguir. Estas señales van a seguir al que cumple el evangelio. La autoridad fue completada con el vehículo en el que nos íbamos a montar. Tenemos la llave
¿Qué es la autoridad? La gasolina en la fe. ¿Y cuál es el vehículo? No os toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones que el Padre puso en la potestad sola de Él, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Necesitas la autoridad, necesitas la fe, pero necesitas el poder y la unción del Espíritu Santo. No se puede ejercer autoridad sin llenura del Espíritu Santo. Hay gente que quiere ejercer autoridad, pero están vacíos de Dios. Tenemos que llenarnos de esa presencia, vivir sumergidos en el Espíritu Santo. Él te ha dado la autoridad, Él te ha dado la fe para que tú puedas moverte en esa autoridad, pero también te ha capacitado con su Espíritu, el ayudador, el paracleto. Y si hay una oración que tenemos que hacer es: Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname y ayúdame a vivir en autoridad, a vivir en fe. Dios le bendiga. Dios le guarde. Puestos en pie. Los adoradores vengan y se me paran en el centro. Dios bendiga a la gente de las redes sociales.